Hola, buenos días, bienvenidos a otro vídeo de matemáticas, bloque de probabilidad en el que vamos a revisar modelos de ejercicios de las pruebas anteriores que ha habido de BAU, así como modelos de preguntas en el tipo test para alumnos de ingreso en academias militares AGBS y AGM. Vale, va a ser un vídeo meramente práctico en el que vamos a ver problemas, como hemos dicho, del bloque de probabilidad en el bloque de tablas de contingencia, independencia de sucesos, probabilidades condicionadas y el más que conocido teorema de Bayes y teorema de probabilidad total. Bueno, el vídeo, como siempre, vais a tener un acceso completo a través del aula virtual para los alumnos que acudís en modo presencial o semipresencial al centro. Y vamos a comenzar pues con el vídeo. Bueno, vamos a ir viendo el primer ejemplo. Ya lo vamos pasando por aquí. Que nos dice que en un determinado país, según un estudio estadístico, el 90% de los acusados en un juicio son culpables del delito que se les imputa. Dice la judicatura, al emitir su veredicto, acierta en el 95% de los casos, tanto si el acusado es culpable como si es inocente. Dice calcular redondeando hasta la cuarta cifra decimal, no haría falta esto, la probabilidad de que alfa, un ciudadano que va a ser juzgado, sea declarado inocente, así como bravo, un ciudadano que ha sido inocente, sea culpable. Bueno, pues vamos a ir viendo el ejemplo. Y tenemos aquí definidos los sucesos: el acusado es culpable, el acusado no es culpable, el acusado es declarado inocente o el acusado es declarado culpable. ¿De acuerdo? Son sucesos contrarios. Teníamos aquí pues la probabilidad de culpable 0,9. Tendríamos aquí el acusado no es declarado culpable sabiendo que es culpable, o que el acusado es declarado inocente sabiendo que no es culpable. Haríamos por diagrama de árbol la probabilidad de culpable o no culpable y luego lo que se le declara condicionado a culpable y lo que se le declara siendo no culpable. Para el primer caso nos piden la probabilidad de que sea declarado inocente. Entonces nos están pidiendo algo del final, ¿correcto? Digamos esto de aquí. Por lo tanto, la probabilidad de que fuera declarado inocente sería probabilidad de culpable por declarado inocente siendo culpable, más la probabilidad de no culpable por declarado inocente no siendo culpable. Esto sería el teorema de probabilidad total. ¿De acuerdo, chicos? Para la segunda parte nos dan una condición, dice que ha sido declarado inocente, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la probabilidad de que sea culpable? Pues aquí estaríamos ante el teorema de Bayes. Teorema de Bayes nos dice, sabiendo que ha ocurrido esto, ¿cuál es la probabilidad de que haya ocurrido esto? ¿Vale? Es decir, esta va a ser mi incógnita y este de aquí va a ser mi dato, o lo que es lo mismo, mi condición. Bueno, pues el teorema de Bayes nos va a decir que esta probabilidad es igual a los sucesos favorables, que es que ocurra uno y ocurre el otro, partir de la probabilidad del que condiciona. Por lo tanto, como veis aquí, es la probabilidad de acusado es culpable por declarado inocente, una intersección, partido declarado inocente. Por lo tanto, estos son los casos favorables, que sería la probabilidad de que es culpable por declarado inocente, esta de aquí arriba, partido de declarado inocente independientemente si es culpable o no, que es lo que hemos calculado antes. Y esto nos daría un valor de 0,8390. En el segundo nos dicen, tenemos dos bolsas de caramelos. La primera contiene 15 caramelos de naranja y 10 de limón. Y la segunda 20 caramelos de naranja y 25 de limón. Se elige una bolsa al azar y extraemos un caramelo. Pues eso es un suceso, digamos, compuesto. Elegiré bolsa y luego sacaremos caramelo. Lo vamos a hacer por un diagrama de árbol. Dice, alfa, la probabilidad de que el caramelo sea de naranja. Como nos van a pedir algo del segundo experimento, independientemente del primero, esto es teorema de probabilidad total, ¿vale? Cuando piden algo del segundo, sin decirme el camino del primero. Ahora dice, bravo, si el caramelo elegido es de limón, ¿cuál es la probabilidad de lo que haya extraído la segunda bolsa?
Pues fijaos, nos piden algo del primer experimento, segunda bolsa, sabiendo que es caramelo de limón, ¿vale? Esta es la condición o lo que se da y esto es lo que me piden. Y esto sería por teorema de Bayes. Lo vamos a hacer ahora. Bien, pasamos a la diapositiva. Y entonces vamos aquí, como lo hemos hecho. Primera bolsa y segunda bolsa tienen probabilidades equitativas, ¿vale? O equiprobables. Y una vez elegido bolsa, sacamos caramelo. Pues naranja sería 10 sobre 25, limón 10 sobre 25, en la segunda naranja 20 sobre 45, 25 sobre 45. Vale, para alfa nos decían probabilidad del segundo suceso, pues esto sería probabilidad de bolsa 1 por probabilidad de naranja, siendo de la bolsa 1, como tenéis aquí, más probabilidad de bolsa 2 por probabilidad de naranja, siendo de la bolsa 2, lo que tenéis aquí. Y esto nos da una probabilidad de 0,52. Para el segundo, lo que hemos dicho, es de limón, mi condición. Que sea de la segunda bolsa, mi pregunta. Esto es teorema de Bayes, que es la intersección de ambas partido del que condiciona. Entonces, como limón y naranja eran excluyentes, la probabilidad de limón es 1 menos la de naranja, que es lo que hemos puesto aquí. Y arriba será probabilidad de bolsa 2 por limón siendo de la bolsa 2. 0,58, 14, ya lo tendríamos. Venga, tercer ejemplo. Dice el 80% de los clientes de un hotel viaja por motivos laborables. De ellos un 50% son españoles. Para las que no viajan por motivos laborables, el porcentaje de españoles es de 25. Alfa, de entre los clientes del hotel, ¿qué porcentajes son españoles? Bravo, de entre los españoles, ¿qué porcentajes no viaja por motivos laborables? Pues este le vamos a hacer igual, ¿no? N viaja por motivos laborables, un 80%, luego un 20% no viaja por motivos laborables. Si es español, teníamos un 50% por motivos laborables, luego el 50% no lo es. Si son españoles, un 25% de los que no van laborables, no serán españoles, un 0,75. Vale, estas eran las condiciones que nos daban y nos decían que sean españoles. Nos están pidiendo del segundo independientemente del primero. Lo mismo. Teorema de probabilidad total. Hay que indicarlo en el examen. Será laborable por español siendo laborable o bien que suma no laborable por español no siendo laborable. Sustituimos los datos, probabilidad 0,45, ¿de acuerdo? Como nos piden porcentaje, se multiplica por 100 y ya lo tendríamos. Y ahora nos decía, dentro de los españoles, ese es el dato, ¿cuáles son los que no viajan por motivos laborables? Varias, que serán casos favorables, no laborables y españoles, partido de posibles, españoles independientemente del camino. Luego serían los no laborables, 0,20 por español, 0,25, partido de español independientemente de si es laborable o no. Esto nos queda un 0,1 periodo, y multiplicarlo por 100, un 11%. Vale, siguiente, dice de los turistas que viajan a Asturias el año pasado, un 5% eran españoles y viajan en avión. Esto ya nos va a dar idea de que esto va a ser una tabla de contingencia. Porque os dicen que pasa una cosa y otra, ¿vale? Que esto va a ser español o no, el que viaje en avión o no. Además se sabe que un 20% eran extranjeros y que el 25% de los que viajaron en avión eran españoles. Dice Alfa, si selecciona un turista al azar, ¿cuál es la probabilidad de que haya viajado en avión? Bravo, si seleccionamos un turista al azar entre los extranjeros, ¿cuál es la probabilidad de que haya viajado en avión? Pues como lo veis aquí, es una tabla de contingencia en la que vamos a ir poniendo datos. Nos dice 5% español y viajan en avión. Pues esto es español y no español, avión y no avión. Un 5% lo pasa a probabilidad dividirlo entre 100 y ya hemos puesto ahí el primer dato. Además se sabe que un 20% eran extranjeros, pues un 20% extranjeros. Y que el 25% de los que viajaron en avión eran españoles. Esto cuidado, porque eso es una probabilidad condicionada. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver qué podríamos ir de aquí haciendo. Bueno, si yo tengo esta de aquí,
la probabilidad de no español es un 20, la probabilidad de español es un 80. Completamos ahí, ¿correcto? Con lo cual ya puedo sacar esta de aquí, que es español y que no viaje en avión, 0,80 menos 0,5, 0,75. Acordaos que aquí, como no es cuantía de gente, sino probabilidades, en vez de poner aquí el total de individuos, tengo que poner la probabilidad total, que es 1. Bueno, seguimos ahora de aquí. Esto es una probabilidad condicionada, que hemos dicho que es la intersección partido del que condiciona. Luego, si yo despejo P de A, pasaría aquí multiplicando, P de español condicionada A es esta. Y ya meto aquí los datos, que lo tenía 0,05, el 5% y el 25%. Con lo cual, la probabilidad de avión es su 0,2. Y ya al meterlo aquí, 0,2 menos 0,05 es 0,15, 1 menos 0,2, 0,8 y 0,8 menos 0,75, 0,05. Ya lo tendríamos ahí cerrado. Bueno, pues vamos con el primer apartado, que haya viajado en avión, es la que hemos calculado para completar la tabla. Vale, ya tenemos alfa. Y dice, si seleccionamos un turista al azar entre los extranjeros, es decir, de los no españoles, ¿cuál es la probabilidad de que haya ido en avión? Pues esto es avión y que no sea español, pues avión y que no sea español, lo veis aquí, 0,15, que es el que pongo, partido de la de no español, que es un 0,2. Y así esa probabilidad sería de 0,75, ¿vale? Ya os digo que este se identifica, en vez de ser el diagrama de árbol, como tabla de contingencia, por esto. Nos ha metido ahí un i, lo cual es que un i aquí no lo podéis poner. Y tenemos dos sucesos, ¿vale? Que es la nacionalidad y el método de transporte. Bueno, sigamos. Dice, en un banco sabemos que el 60% de los clientes tiene contratado algún tipo de préstamo. De ellos, el 20% ha tenido alguna vez algún descubierto. Por otra parte, se sabe que el 8% de los clientes no tiene contratado ningún préstamo y han tenido alguna vez un descubierto. Alfa, ¿qué porcentaje de los clientes del banco ha tenido alguna vez un descubierto? Y bravo, dentro del grupo de clientes que ha tenido alguna vez un descubierto, ¿qué porcentaje no tenía ningún préstamo? Bueno, pues C va a ser tener contratado préstamo, D, tener un descubierto. Teníamos la probabilidad de contratado un préstamo 0,6, descubierto contratado con préstamo un 0,2 y la probabilidad de tener un descubierto y no tener contratado un préstamo 0,08. Vamos a aplicar aquí la definición de probabilidad condicionada, meteríamos el dato de descubierto teniendo contratado un préstamo 0,2, la de tener un préstamo 0,6 y sacamos la intersección, ¿vale? Contrato y descubierto 0,12. Ahora diríamos, la probabilidad, si os fijáis aquí bien, de un descubierto es tener un descubierto y tener contratado un préstamo, o el otro caso, que sería un descubierto y no tener contratado un préstamo. Por lo tanto, esto una vez que hemos completado la tabla, ¿vale? Tendríamos, por lo tanto, que es 0,12 y 0,08, los que teníamos aquí y aquí. Vale, y ahora para la segunda parte, dentro del grupo de clientes que ha tenido alguna vez un descubierto, es una condición, ¿qué porcentaje no tiene contratado ningún préstamo? ¿De acuerdo? Venga, entonces esto es un teorema de Bayes. Casos favorables, descubierto y no tener contratado préstamo, partido de los posibles de la condición, tener un descubierto. Son los que teníamos 0,08, partido descubierto, que es el que acabamos de calcular, lo cual nos queda un 0,4, que multiplicado por 100 nos da una proporción o porcentaje del 40%. Bueno, vamos ya con el último de este vídeo, ¿vale? Os digo que eran problemas tipo EBAU, ingresos, ¿vale? En AGM y AGBS. Dice el 60% de los pedidos de una empresa son realizados por organismos públicos y un resto por organismos privados. En los organismos públicos el 10% de los pedidos son pagados al contado, mientras que en los organismos privados este porcentaje es del 25%. Se pide alfa entre los pedidos de la empresa, qué porcentaje se paga al contado. Esto va a ser una probabilidad total, ¿vale? Este sí es diagrama de árbol. Y bravo, de entre los pedidos que se pagan al contado,
qué porcentaje son de organismos privados. Pues aquí veis que es una probabilidad condicionada, ¿vale? Bien, entonces, pedido realizado por organismo público, si no es público va a ser privado y C que se paga al contado. Bueno, pues tendríamos de público un 60%, luego no público es un 0,40%, en público un 10% pagaba al contado, luego un 90% no lo hace, en privado un 25% pagaba en contado, un 0,75% no lo haría. A la hora de pagar al contado nos piden algo del segundo experimento independientemente del primero, luego es un teorema de nuevo de probabilidad total, sería la probabilidad de público por contado siendo de público, más, tengo que ir al otro camino, de privado por contado siendo de privado. Sustituyendo las 4 probabilidades nos daría un 0,16, luego en porcentaje es el 16%. Sabiendo que ha pagado el contado que sea de un privado, sería Bayes, probabilidad condicionada, con lo cual son los favorables, que es privado y contado, partido de contado. Por lo tanto, sería la probabilidad de privado 0,40 por contado siendo de privado 0,25 entre contado independientemente del tipo de empresa, pública o privada, 0,16. Lo cual nos sale 5 octavos, que pasado a porcentaje por 100 es de un 62,5. Bueno, pues nada, este breve vídeo ha sido un poco para que recordéis este tipo de problemas, ¿vale? Distinguir, desde luego, cuando son diagramas de árbol con tablas de contingencia. Y nos ha servido un poco para repasar el problema de probabilidad total, que acordaos que es cuando piden un resultado del segundo experimento independientemente del primero, o sabiendo algo del segundo experimento, la solución tiene que ser un caso en concreto del primero, ¿vale? Que sería el teorema de Bayes. Bueno, pues repasar bien el vídeo, que creo que es bastante interesante, hacer la práctica cuando queráis y vais comprobando resultados. Venga, un saludo.